queridos amigos de YouTube y de todos los que me siguen en las redes sociales. Hoy queremos continuar con ustedes con la serie que hemos venido montando periódicamente en el canal sobre lo que la hemos llamado un lector agradecido. Y como ustedes saben, ya hemos colocado dos títulos bien interesantes. El primero fue Comienza donde estás, escrito por nuestro apreciado y mentor, el señor Chris Gardner. Y el segundo libro es el titulado Los Cuatro Acuerdos. Hoy traigo un tema por demás interesante para todas aquellas personas que nos llama la atención el emprendimiento, que nos llama la atención la iniciativa y lo del mundo de la venta directa o cualquier otro tipo de emprendimiento, ¿por qué no decirlo de esa manera? Y el título de este nuevo libro, que como siempre les digo, no le hago publicidad, solamente extraigo del libro los temas más resaltantes y más importantes que a ti en lo personal te pueden ser de utilidad, puesto que a mí en mi experiencia personal me han sido de mucha ayuda. Hoy le corresponde a este autor, que es el señor Eric Ward, y el título del libro es GoPro. Así que prepárate para no estar perdiendo más tiempo y que tú puedas disfrutar de este resumen y de estos aspectos que quiero resaltar en este momento acerca de este libro GoPro. Antes de comenzar, quiero pedirles, como siempre les comento, apóyenme suscribiéndose al canal y dándole un like, de tal forma que esta información también pueda ser compartida por ustedes en sus redes sociales y que también puedan alcanzar alguna de esas amistades o amigos o alguien en particular que ustedes puedan ayudar a través de esta información. Y no te olvides de hacer tus comentarios, de hacer tus sugerencias, porque es importantísimo para mí y para todos los que me siguen en las redes sociales, de tal manera que podamos cada día mejorar con nuestros aportes. Así que espero que te suscribas, te voy a agradecer muchísimo tus comentarios y que puedas compartir en tus redes sociales esta maravillosa información. Así que comencemos. Siempre en algún momento de nuestra vida hemos querido emprender, hemos querido tener nuestro propio negocio, puesto que muchas veces pensamos que es mejor emprender algo propio que tener un jefe en particular. Y la verdad que sí, pero fíjate que hoy, gracias a lo que este señor Eric Ward escribió en este libro, hoy quiero compartir con ustedes 3 elementos fundamentales a la hora del emprendimiento y por qué muchas veces no tenemos el resultado que estamos esperando. Bueno, el señor Eric Ward, en su libro, que va dirigido específicamente al mundo empresarial dedicado al área de network marketing o venta directa o multinivel, como usted lo quiera llamar, al fin de cuentas viene estando dentro de ese gran mundo de lo que hoy, como se dice, son los negocios del siglo XXI. Pero ¿qué ocurre? Me llama la atención lo que el señor Eric Ward presenta en este libro sobre 3 aspectos que muchas veces toma importancia a la hora de cuando evaluamos nuestros resultados. El por qué no estamos teniendo ese resultado que estamos deseando. Bueno, él en su preámbulo que hace, él clasifica a 3 tipos de personas cuando inicia un emprendimiento. Y esas tres, vamos a llamar así, tipos de personas o tipos de empresarios o de emprendedores, es muy sui generis porque en cierta medida es aplicado a cualquier aspecto de lo que nosotros hagamos en nuestra vida cotidiana. Y él menciona 3 cosas. Él menciona 3 formas o 3 maneras de describirlo. Y él habla de un impostor, él habla de un amateur y él habla de un profesional.
Y cuando nosotros nos damos cuenta que cuando estamos emprendiendo alguna actividad, aún hasta de forma como empleados en nuestra profesión, en nuestro título universitario con el cual nos graduamos, si nos damos cuenta que entramos en esa categoría, es tremendo. Él comienza diciendo: algunos son impostores. Y esto me llama la atención, y a quién él se estaba refiriendo al mencionar de que muchas veces cuando comenzamos un emprendimiento o un empleo o cualquier actividad de nuestra vida, somos como impostores. Bueno, es aquella persona, a mi modo de entender y la interpretación que yo le doy a lo que el señor Eri nos menciona. Y es que muchas veces comenzamos probando cosas, intentando cosas, sin antes haber hecho una evaluación muy, vamos a decir así, con conciencia, con conocimiento de causa, en la cual le hayamos dedicado un mínimo de tiempo para averiguar si eso realmente está acorde con lo que yo estoy deseando. Y bueno, eso ocurre precisamente en un momento vital, en un momento en el cual yo necesariamente tengo que saberlo. Si no lo sé y comienzo en algo definitivamente sin conocerlo, entro en esta categoría y ya le voy a explicar el por qué. Eso ocurre porque justamente el yo comenzar algo que a mí no me apasiona, en el cual no hay ningún tipo de vínculo, simplemente por querer complacer a alguien o porque me llamó la atención de que alguien estaba teniendo resultados, yo lo quiero hacer. Eso es como que si un arquitecto quisiera actuar como médico o ejerciendo el área de la salud cuando realmente toda su vida se ha dedicado a la parte de la agricultura. Obviamente que esa persona no va a tener los resultados que puede estar anhelando en esa nueva actividad que está emprendiendo. Una persona que es impostor, su propio nombre lo dice, trata de ocupar el lugar de otro que no lo es. Y entonces esta persona, cuando vienen las primeras circunstancias difíciles, adversas, termina simple y llanamente dejando a un lado o culpando la actividad o culpando su entorno, diciendo esto no funciona, esto no sirve, esto es un engaño, etcétera, etcétera, etcétera. Así lo cataloga el señor Eri dentro de ese grupo de personas, los que son impostores. Tú te tienes que preguntar si tú estás dentro de esa categoría, de los que él llama impostores, de los que no disfrutas el proceso, de los que realmente no haces nada por tratar de cambiar la situación. Si estás en eso, lo mejor obviamente es parar y empezar una búsqueda vinculada con lo que a ti realmente te apasiona o deseas. La segunda categoría que el señor Eri menciona en su libro tiene que ver con los que él llama amateur. Y cuando él define a las personas que son amateur, obviamente pues se nos viene a nuestra mente, se nos viene a nuestra memoria lo que como fanáticos de cualquier deporte somos. Y los fanáticos de cualquier deporte realmente somos amateur, aunque podamos practicar ese deporte que tanto nos anhela o que tenemos así, somos seguidores de algún futbolista o beisbolista o basquetbolista profesional. Si aún yo practicando el deporte no lo ejerzo como profesional, pues yo soy un amateur. ¿Y qué son los amateurs? Los amateurs son aquellos que gastan dinero, que invierten dinero simplemente para disfrutar su pasión. Les complace, disfrutan de aquello que hacen, pero definitivamente pues no ganan dinero en lo que están haciendo. Y así pasa con muchísimas personas que hoy día están dentro de esta industria o de los que están emprendiendo algún tipo de actividad, como esas personas que te dicen, bueno,
yo voy a montar esta cafetería para que mi esposa se encargue de ella para mantenerla ocupada. Bueno, yo te puedo garantizar que esa persona probablemente va a ser una más del montón y que no va a estar ganando dinero, sino más bien metiéndole dinero al negocio hasta que el negocio fracase, quiebre o que las cuentas no estén dando. Pero no es el caso de la cafetería. Es el caso, por ejemplo, de la persona que se retiró o lo jubilaron y le dieron una cantidad de dinero y quiere comenzar un negocio. Y esa persona, en lugar de averiguar cuál es su pasión, averiguar qué es lo que realmente le gusta, se lanza porque ve al vecino o conoce a un amigo que montó un negocio similar y él quiere hacer exactamente lo mismo. Y lo monta y lo hace. Pero ¿qué termina pasando? Que ese negocio, ese emprendimiento, obviamente no le va a dar el resultado que él estaba esperando. Simple, porque es un amateur. Es una persona que disfruta lo que hace, pero no lo está haciendo de una manera profesional. Igualmente pasa en el mundo de las ventas directas o pasa en el mundo del multinivel o del network marketing, como usted lo quiera llamar, y de cualquier emprendimiento, créamelo, amigo. Por eso Eric Worre tiene toda la razón, y cuando yo leí esta parte del libro, a mí en lo personal hubo un momento en mi vida de emprendimiento o de como emprendedor que yo me relacioné con lo que él estaba diciendo, porque en algún momento hemos sido amateur cuando estamos haciendo. Ahora, esa fase de ser amateur y yo querer pasar a la fase profesional, bueno, depende de varios elementos. Se da el caso de que usted como amateur, si usted en este momento se evalúa acerca de su realidad y dice, bueno, es verdad, yo soy un amateur, yo estoy invirtiendo, yo no estoy ganando, disfruto lo que hago, pero ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso, definitivamente según lo que yo entiendo, lo que él describe en su libro, es que yo voy a pasar de ese nivel al nivel profesional cuando yo lo decida, cuando yo quiera pasar al siguiente nivel, cuando yo esté dispuesto a pagar el precio que eso representa. Porque tienes que pagar un precio, porque todo lo hemos pagado cuando queremos hacer algo profesional. Y uno de los detalles más importantes, a mi modo de entender, porque Eric Worre lo presenta con varias descripciones, pero a mi modo de entender, lo que yo pude sacar para mí y que lo comparto con ustedes que me están escuchando en este video, es que para mí lo más importante es la fase de querer entrar en un terreno de lo que yo llamo de disciplina. Porque la disciplina es lo que me va a llevar a abrir otras puertas y otros aspectos que yo necesito para pasar de esa categoría simple de amateur a pasar a la categoría de un profesional. Bueno, si ese es tu caso y tú decides pasar de amateur a profesional como lo hice yo, definitivamente pues vas a tener que entender que aquí encaja perfectamente lo que se llama la disciplina. ¿Y por qué se llama la disciplina? Porque vas a tener que empezar a desarrollar una serie de habilidades. Recuerda esta palabra que a mi modo de entender es vital. Habilidades. A desarrollar habilidades. Y probablemente esas habilidades tú no las tengas como yo no las tenía. Y entonces ahí es donde la disciplina juega un papel sumamente importante, porque a la hora de desarrollar nuevas habilidades en nuestra área profesional van a requerir de ciertas disciplinas. Y para no alargar el tema, porque lo que quiero es resaltar estos tres aspectos del impostor, que te averigües en qué posición estás y cómo te estás mirando, la posición de amateur, o si realmente quieres pasar al siguiente nivel y es el nivel profesional. Bueno, si eso ya lo has decidido y ya has entendido de que tienes que pasar
por el proceso de la disciplina para poder desarrollar nuevas habilidades, que es lo que al final de cuentas nos va a permitir tener el resultado que tanto anhelamos, tú y yo. Porque sin esas habilidades podemos tener muchísimo talento, podemos tener muchísimo conocimiento, podemos tener muchísima disposición de querer alcanzar el resultado, podemos tener toda la disposición de ponerle la cantidad de trabajo que sea necesaria o necesario, pero que si no desarrollas esas habilidades va a ser imposible, va a ser imposible. Y le pongo un ejemplo. Imagínese un carpintero talentoso que está en la categoría de ebanista y que él desea convertirse en un profesional extraordinario, pero que él no sepa utilizar el martillo, él no sepa utilizar la sierra, una cortadora, una caladora. Eso sería imposible. Bueno, nosotros que hemos decidido entrar en el área del emprendimiento y específicamente en la venta directa o en el network marketing o en el multinivel, como usted lo quiera llamar, una de las principales habilidades que el señor Eric Ward en su libro titulado GoPro, en este libro, y te repito, no le estoy haciendo promoción al libro, lo que estoy es resaltando estos 3 aspectos para llevarte a esa habilidad, lo cual no quiere decir que si no has leído el libro, te recomiendo que lo leas, porque vas a ampliar, vas a entender todo lo que nosotros te estamos compartiendo en este momento. Y fíjate, ¿cuál es esa habilidad que nosotros tenemos que desarrollar como emprendedores? Bueno, la de encontrar nuevos prospectos. Ahora, imagínate yo poder encontrar nuevos prospectos y definitivamente pues yo soy una persona muy tímida, que me cuesta saludar a un desconocido en un café o en el ascensor o en las escaleras de mi edificio, o cuando estoy tomando mi coche en el estacionamiento. Si me cuesta darle los buenos días o presentarme, fulano, yo soy don fulano. Si eso no está en ti, obviamente que vas a tener que desarrollarlo, porque hay que hacerlo de una manera profesional. Si eres una persona que quieres emprender, pero tú te niegas a comprender y aceptar la importancia de poder vender, cuando el vender comienza desde tu propia persona, cuando le das una sonrisa a alguien, cuando cambias una relación por otra, o cuando empiezas a conocer a alguien, ya sea en el gimnasio, en la iglesia, en el vecindario donde estás, en la urbanización donde estás. No, yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. No me interesa conocer la vida de nadie para que nadie se interese en conocer mi vida. Bueno, si tú eres de ese tipo de persona, la verdad, y quieres emprender, eso va a ser muy difícil. Créeme lo que va a ser muy difícil. Ahora, si tú tienes una disciplina y tú dices, yo quiero aprender de cómo relacionarme, cómo perder el miedo, cómo empezar a crear un círculo nuevo de amistades, eso hay que hacerlo de manera profesional. Y ahí es donde yo te pido que te apoyes en libros, en audios, en videos que abundan, ya sea en YouTube o en cualquier otro tipo de fuente que tú quieras encontrar. Pero créeme lo que va a ser necesario para yo poder pasar de esa fase de amateur a profesional. Y si yo no conozco a nadie y mi negocio es de persona, y mientras más personas me puedan seguir o mientras más personas se puedan relacionar conmigo, yo voy a tener que desarrollar esa habilidad. Tú vas a tener que desarrollar esa habilidad. Ahí es donde empezamos a convertirnos en profesionales. Y mientras más habilidades yo pueda desarrollar relacionadas con mi actividad, en lo que yo hago, créemelo que definitivamente pues el salto va a ser de una manera definitiva. El salto va a ser de que ya de amateur pasaste a un nivel profesional, y ahí es cuando de verdad vas a empezar
a ver resultados. Y vas a empezar a ver resultados monetarios, económicos. Es cuando vas a empezar a ganar dinero. A diferencia del amateur que paga para disfrutar haciendo una actividad, pues ahora a ti te van a pagar por esa actividad que tú estás haciendo. Entonces, termino. 3 tipos de personas: impostores, amateur y profesionales. No hay forma ni manera para cualquier emprendimiento generar riqueza, ganar dinero, que es pasando de cualquiera de estas etapas o cualquiera de estas condiciones al nivel profesional. Pues bien, la primera, y hoy quiero dejar hasta aquí el video para no hacerlo más largo, la primera habilidad es desarrollar la habilidad para poder encontrar nuevos prospectos. No es en tu casa, no son tus amigos comúnmente que tienes, no son tu familia que comúnmente tienes. Vas a tener que salir a la calle, vas a tener que ir a un gimnasio, vas a tener que inscribirte en un club, vas a tener que aprender a desarrollar la habilidad de conocer personas diariamente. Y eso se hace con disciplina. Este que les habla, en algún momento de mi vida me tocó llegar a ciertos lugares, a ciertos países en donde realmente no conocía a nadie. Y la única manera para yo poder empezar a avanzar en lo que quería hacer era con otras personas. Porque cualquier tipo de actividad, lo que hace que avance no es el producto, no es el objeto, no es el artículo que estás ofreciendo, son las personas. Son aquellas personas que se pueden convertir o como clientes para que consuman lo que tú estás ofreciendo, y para las personas, si ya no son clientes, los puedas hacer socios o personas que puedan seguir o creer en lo que tú estás compartiendo. Así que, mi querido amigo que me escuchas, pasa al siguiente nivel, al nivel profesional. Te espero y que nos veamos en ese camino. En el próximo video que suba voy a compartir las otras 6 habilidades que según Eric Ward debemos de desarrollar para podernos convertir completamente profesionales en lo que hacemos. Espero que este video te haya sido de utilidad, que te haya aportado. Y te recuerdo, como te dije al principio del video, no te olvides de darle clic, así like, y al mismo tiempo suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que sea de los primeros en que puedas continuar con esta serie extraordinaria que es Un Lector Agradecido. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu negocio y que Dios prospere todo lo que hagas de aquí en adelante. Hasta la próxima. Chao.